acerca Navidad y estoy así emocionadísima de que ya vamos a comer muchas cosas, nos vamos a llenar de mucho amor de toda nuestra familia, nos van a dar regalitos, pero lo que más me encanta, lo que más me fascina de esta Navidad es de que las mamás y las abuelitas se ponen a cocinar extremadamente rico y pues yo no sé cocinar así perfectamente como alguna delicia, como Karen también, por eso es que yo quise hacer como algo que yo sé hacer súper fácil, súper rápido y algo muy rico que son las bebidas y como los postres y todas esas cositas. Y por eso yo quiero compartirles estas 3 ideas para que no lleguen a su casa o a su reunión con las manos vacías. Pero de verdad, estos 3 tipos de ponches que les voy a enseñar son súper fáciles de hacer y aparte salen de lo tradicional, aparte son como súper rápidos y saben muy ricos. Se los juro, polinesios, que saben muy ricos. ¡Vamos a ver! Polinesios, yo estoy súper feliz. De hecho, estoy fascinada con estos 3 ponches porque saben deliciosos y salen de lo tradicional. Y para hacerlo vamos a necesitar 20 gramos de jamaica. La jamaica es una flor seca que al calentarse saca un color rojito. 100 gramos de frutos secos como manzana, guayaba, ciruela, pasa, piña, tamarindo o lo que tú encuentres para hacer un ponche. Y para endulzarla y que sepa muchísimo más casero, más rico, yo voy a utilizar 5 cucharadas de piloncillo o azúcar morena y 2 litros de agua natural. Vamos a empezar calentando nuestra olla con los 2 litros de agua y vamos a vaciarle nuestra jamaica y nuestro piloncillo. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente 10 minutos mientras hierve el agua y la jamaica saca todo su color rojito. Ya que veamos que nuestra agua está lista, ahora sí vamos a sacar toda nuestra jamaica con un colador o con cualquier otra cosa que encuentres en tu casa. Y ahora sí es momento de agregar toda nuestra fruta seca. Vamos a dejarla que hierva durante 5 a 10 minutos máximo y ya que hayan pasado esos 5 o 10 minutos vamos a apagar nuestra olla. Y si a ti te gusta la fruta puedes dejarla así sin problema. Y si a ti no te gusta sentir como grumos o cosas en las bebidas puedes sacar la fruta igual con un colador. Ya que tengamos todo nuestro jugo de frutas, ahora sí vamos a pasarla a una jarra llena de hielos para que se enfríe nuestra bebida y podamos tomárnosla súper fresca. Ahora sí podemos servirla a cualquier vaso igual con muchos hielos para que la persona que la vaya a probar le sepa súper rica. Y si quieres ponerle como el toque de ponche, con la fruta seca que te haya sobrado puedes decorar tu bebida. Y listo, polinesios, así de fácil es hacer esta bebida. De verdad a mí me encanta y es súper fácil de hacer. De verdad, si ustedes la hacen, mándenme su fotito porque les juro que no se van a arrepentir de hacer esta deliciosa receta. El segundo ponche es mi favorito porque está hecho de dulce de turrón. Es súper fácil de hacer y sabe delicioso, polinesios, se los juro que no les estoy mintiendo. Para hacerlo vamos a necesitar 150 gramos de leche condensada, 250 mililitros de leche evaporada, 250 mililitros de leche entera y 160 gramos de dulce de turrón. Y si quieres hacerlo como para los adultos o eres mayor de edad, te recomiendo que le pongas un poquito de ron. Vamos a empezar agregando todos nuestros ingredientes a la licuadora poco a poco. Y después revolveremos para que todo se mezcle súper bien. Ya que tengamos nuestra mezcla, la vamos a vaciar a nuestra cacerola o a nuestra ollita a fuego lento y vamos a ir moviendo para que no se pegue nuestra mezcla. Cuando empiece a hervir vamos a apagar y la vamos a dejar enfriar durante 1 hora aproximadamente para que quede súper fría. Yo te recomiendo que no la metas al refrigerador porque si no se va a poner espesa y va a salirle grumos. Te recomiendo que la dejes enfriar a temperatura ambiente. Ya que se haya enfriado, ahora sí vamos a servirla con muchos hielos y con un poquito de canela para decorarla. Y de verdad, polinesios, que esta bebida, este ponche sabe riquísimo. Yo sé que ustedes dirán, ponche es como de frutas, dulce, agua. No, también hay ponches de leche y este es delicioso, polinesios. Para hacer nuestro tercer ponche, creo que a muchos de ustedes va a ser su favorito porque está hecho de Nutella o crema de avellanas. Para hacerlo vamos a necesitar 250 gramos de leche entera, 30 gramos de fécula de maíz, 200 gramos de Nutella, 350 gramos de leche evaporada y si quieres hacerla como igual para adultos o ponerle un toquecito más rico, puedes ponerle un poquito de ron. Vamos a empezar a calentar nuestra leche y nuestra fécula de maíz.
y vas a moverle todo el tiempo con una cuchara. Esperamos a que hierva un poquito y vamos a ver que nuestra mezcla se hizo muy espesa de esta manera. Ya que tengamos esta mezcla, ahora sí vamos a apagar nuestro fuego y vamos a agregar nuestra crema de avellanas. Y vamos a incorporar todo muy bien. Ya que tenemos todo muy incorporado, ahora sí vamos a agregar nuestra leche evaporada en 3 partes para que todo quede totalmente incorporado y no pierda su textura, pero esta le da una textura súper suave y sabe delicioso, Polinesios, se los juro que no les estoy mintiendo. Y vamos a revolver toda nuestra mezcla muy bien hasta que no quede nada de grumos y nos quede de esta manera, como que esté muy ligerita. Y ahora sí vamos a servirlo caliente o frío. Yo te recomiendo caliente porque sabe muchísimo más rico, pero tú puedes tomar tu ponche como más te guste. Y para decorar yo le puse un poco de crema batida y ahora sí estamos listos para compartir todas estas deliciosas bebidas con nuestros familiares. Polinesios, me encantaría saber cuál fue el ponche que más les fascinó, les encantó, que les hizo agua a la boca. Polinesios, ya vieron que fue súper fácil hacer estas 3 ideas. La verdad, a mí me encantaron. No sé, de verdad, no sé cuál fue mi favorita. La número 2 o la número 3. Es que las de leche, de verdad que fueron súper ricas. Algo muy fuera de lo común. Y saben, no tengan miedo en probar algo diferente. Esto es como cosa nueva, pero de verdad es muy rico. A mí me encantó. De hecho era así como un tipo ponchecito, pero de leche. Y soy súper rico. Polinesios, ya saben que si hacen alguno de estos 3 ponches, pueden tomarle una fotito a ustedes con su tacita de ponche y me la pueden mandar a cualquiera de mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Cualquiera de mis redes sociales se las voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción. Siempre se las dejo sin falta, Polinesios. Perdónenme si me escucha medio rara, pero estoy un poquito mala por estos cambios de clima que son demasiado fríos, otros muy calientes, luego hay mucho sol, luego hace mucho frío, pero de verdad estoy muy emocionada de haberles hecho este video, Polinesios, y quiero que disfruten mucho estos días que ya casi se acerca la Navidad. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesios. ¡Los amo! Y solo dejé las más grandes para que se viera mejor. Y así tú le puedes dar el diseño que tú quieras a tu arbolito. Y aquí hemos encontrado la manera de cómo pegar nuestras esferas. Ahora sí vamos a seguir con todas nuestras esferas. Yo te recomiendo que sea de las